Lo decíamos más temprano, hablábamos sobre la partida de Filemón Escobar. Ocurrió el día de ayer en Tiquipaya, en Cochabamba. Vivió ahí sus últimos años, aquejado por un cáncer de pulmón. Un hombre de lucha sindical, un hombre de lucha social, un hombre político en esencia. Ahí está Filemón Escobar precisamente. Nació en el distrito minero de Uncía. Era característico de él siempre estar con la bolsita de coca en el bolsillo. Fue diputado por Izquierda Unida, posteriormente fue senador por el Movimiento al Socialismo. Uno de los grandes atributos que se le atribuye a este hombre, dos en realidad, el primero, la marcha por la vida, junto a dirigentes prominentes de la Central Obrera Boliviana, la primera marcha que llegó hasta La Paz, exigiendo mejores condiciones de vida para los sectores que habían sido olvidados, para los sectores que ya no recibían atención y que tenían carta de ciudadanía y que querían decir presente en la realidad nacional. Y el otro, por supuesto, dato importante dentro de la trayectoria de este hombre, la fundación, la creación, el haber pensado, creado, instrumentado y llevado adelante, finalmente consolidado, el proyecto Movimiento al Socialismo, que ahora es uno de los partidos, es el partido más importante del país. En el último tiempo, Filemón Escobar estuvo apartado del Movimiento al Socialismo, estuvo apartado de Evo Morales, hombre con el que compartió bastante en el Chapare, hombre con el que trabajó bastante desde la línea sindical de las 6 federaciones en el Chapare. En el último tiempo, y producto de algunos desencuentros ideológicos y políticos, estuvo muy apartado del MAS, convirtiéndose Filemón Escobar en uno de los más ácidos opositores que tuvo este gobierno. Filemón Escobar ha dejado de existir a sus 82 años. Reiteramos, este hombre de extracción minera nació en Uncía en 1934 y en todo momento estuvo presente en la vida sindical de los mineros, en los sindicatos mineros, para luego ser parte de la Central Obrera Boliviana. Hemos invitado en esta mañana a don Iván Arias. Gracias por estar acá con nosotros. Don Iván Arias, que conoció a Filemón Escobar hace muchos años atrás, que tuvo la oportunidad de compartir con él, que tuvo la oportunidad no solamente de compartir una amistad. Acá está Iván, cuando Filemón Escobar era precisamente su padrino, muy jovencitos los dos. Iván Arias recibió alguna enseñanza de Filemón Escobar, tuvo la oportunidad de contarse entre los pupilos de Filemón Escobar. Mira, yo creo que Filemón Escobar, gracias por la entrevista, paz en su tumba a Filemón. Yo creo que Filemón Escobar tiene como que diferentes periodos a sus 82 años de vida. Como bien lo has dicho, Filemón Escobar hizo política desde muy joven. Yo creo que la época del 60, 70 es el joven idealista, es el hombre de la Asamblea Popular. Él va a estar en la Asamblea Popular, no como un actor protagónico, pero sí como un actor militante del POR, siguiendo de cerca. Luego va a venir la etapa del 70 al 80, que es más bien el hombre de la resistencia y de la reflexión. Yo en esa época lo voy a conocer, a mis 14 años, a Filemón Escobar, al año 74, lo voy a conocer a Filemón. Y lo conocíamos nosotros no como Filemón Escobar, lo conocíamos como Don Lucho. En un internado donde estábamos, nosotros estudiábamos en un internado, y el padre Pedro Baciana lo alojó, lo cobijó, porque Filemón Escobar no salió de Bolivia. Filemón Escobar se quedó en Bolivia porque él decía que los revolucionarios deberían quedarse en Bolivia a hacer la resistencia, y se cobijó en este colegio donde nosotros estábamos internados, y nos los presentó como un profesor de Lovaina. Filemón Escobar se pintó el cabello, era choco. Y nosotros teníamos Don Lucho, y Don Lucho nos enseñó, él estaba escribiendo en aquel momento un libro que se llamaba Testimonio de un militante obrero, que va a marcar su vida, su ruptura total con el POR, su ruptura total con la izquierda que no cree en la democracia, y más bien él va a pensar que la solución es la vía democrática. Y dictándole su manuscrito es que nosotros aprendemos política. Él nos dio historia boliviana, nos daba historia boliviana desde la perspectiva minera. Un hombre brillante, muy estudioso. No, es que yo creo que Filemón Escobar forma parte, uno de los últimos líderes de aquella pelea de dirigentes que no solo hacían
gran protesta, ese dirigente que se vendía por bagatelas. Esto es la última generación de líderes que leían. Usted con Filemón Escobar se podía sentar a hablar de literatura, se podía sentar a hablar de cine, se podía sentar a hablar de los grandes escritos políticos de Marx, de Lenin, de Trotsky, de Plejánov, todo. O sea, él nos enseñó que un hombre político tiene que tener una cultura amplia, una cultura de todo aquello. Entonces, la tercera, la quiero terminar esta etapa. La otra etapa es de Filemón Escobar, que va a ir de los 80 a los 90, donde él siente que el poder, la construcción del poder pasa por los soviets, una especie por la central obrera boliviana, pero aquello se va a caer y va a ser la marcha por la vida, y él se da cuenta que aquello va, y después va a irse al Chapare, influenciado por sus compañeros, por sus miles de compañeros que van por producto del 21060, y allá decide construir la alternativa de poder. No es precisamente un fundador del MAS, pero por supuesto un gran constructor del MAS. Él formó a muchos de los líderes. Siempre les decía, a ustedes les falta, con su carácter muy apropiado, a ustedes les falta pues educación, tienen que leer. O sea, él era el formador político de gente. Y después va a venir la etapa de goce del poder, donde ellos se hace gobierno. Y creo que esta última etapa, que va del año 2009 para adelante, es la etapa de la frustración. Es la etapa con la cual muere. Él dice, encumbramos al poder a unos hombres que nos prometieron una cosa, pero terminaron haciendo otra. Muy bien, permítame por favor, Iván, tenemos preguntas desde Santa Cruz, Gabriel Oviedo. Gracias, Jorge Tejerina. Saludamos a nuestro invitado, señor Iván Arias. ¿Cuál es el legado que deja Filemón Escobar al país? ¿Cómo deberá pasar a la historia? Su pregunta es muy importante, Gabriela. ¿Cuál es el legado? Yo creo que en general, primero un legado nacional. Nos guste o no, Filemón Escobar contribuyó a que el proceso de cambio, a que el Estado plurinacional sea una realidad. Es decir, sin el influjo, sin el impulso, sin la mística que le puso Filemón Escobar, que influenció Filemón Escobar al MAS, el MAS no hubiese llegado a ser lo que es. Filemón Escobar obligó al MAS a salir del Chapare y a hacerse una alternativa nacional, que siempre era su gran desafío. Nos guste o no nos guste, ese va a ser un legado a nivel nacional. Filemón Escobar forma parte y es parte de lo que es de lo que fue el movimiento al socialismo y el proceso de cambio. A nivel más bien ya más general, yo creo que el legado de Filemón Escobar es que ningún líder puede prosperar, ningún líder sindical puede prosperar vendiéndose por bagatelas, que un líder sindical tiene que leer. Filemón Escobar es el último de los pocos que quedan ya de líderes formados, que son capaces de leer, que son capaces de analizar, que son capaces de escribir libros. Él ha escrito 2 libros, Testimonio de un militante obrero, y el último libro que ha sacado, Hacia el Pachacuti, que son libros muy reflexivos, forman parte, relata su vida, pero al mismo tiempo nos está contando la historia. Creo que estos son los 2 legados importantes de Filemón Escobar. Iván, ¿cuál fue el punto de inflexión con el movimiento al socialismo? De ser fundador, constructor, autoridad, porque estuvo en el Senado por el movimiento al socialismo, ¿en qué momento se divorcia esa relación? Yo creo que se divorcia con 2 advertencias que él mismo le hizo. Yo ya con Filemón Escobar estuve muy distante después de que yo formé parte y fui asesor de Víctor Hugo Cárdenas, pero he estado siguiendo de cerca, y él creo que se aleja del MAS en 2 momentos. Cuando se nota que que los cubanos, él decía siempre, están empezando a decidir la política boliviana. Esa fue una de sus primeras peleas. Y segundo, cuando siente que Evo Morales no le hace caso, en el sentido de que había que reducir la coca. Le dijo Filemón Escobar, la coca nos ha metido al poder, pero si no somos inteligentes, la coca nos puede tumbar. Y Filemón Escobar se da cuenta de que Evo Morales decide seguir una línea más bien cubana, muy apegada a Fidel Castro, a Raúl Castro, decide que ellos sean los que marquen su línea y no tanto ya desde el mismo Bolivia. Y la otra es que Filemón Escobar le dice, no, estás mal, la coca nos va a destruir, ¿no? Y es por eso que Filemón Escobar, hay esta ruptura, siente que el proceso va a terminar mal, y como que él después ya va a ser un gran denostador, va a ser un gran crítico de lo que es este proceso. Señor Iván Arias, ¿cómo debería ser el último adiós a Filemón Escobar? Yo creo que recordarlo
como fue, con sus virtudes y sus defectos. Yo por eso traje hoy día unas fotos para mostrar al Filemón Escobar distinto, el Filemón Escobar que yo conocí de niño, un hombre apasionado, un hombre con fortalezas, un hombre que era capaz de comer el mejor vino, pero que también era capaz de tomar la chicha del barrio, un hombre que podía codearse con personalidades de alto nivel, como podía codearse con el último campesino. Yo creo que Filemón Escobar debería ser un gran ejemplo para toda la formación de líderes, en el sentido de que los líderes deberían leer, deberían formarse y no hacer de la política una simple bagatela, no hacer un toma y daca. Creo que Filemón Escobar fue testigo de mi matrimonio, cuando yo llevo ya 27 años de matrimonio, y Filemón siempre cuando me casé me dijo, ojalá llegues como yo, que quiero llegar a los 60 años de matrimonio. Todavía no le he alcanzado, me falta, pero creo que ya algo aprendí, y lo digo, fui su alumno, lo digo con orgullo, he discrepado con él en muchas cosas y me he alejado, pero no puedo dejar de reconocer que Filemón Escobar dejó en mí una cosa que yo siempre digo a todos en mis clases, aprendí en mi vida: pasión ante todo. No hagas nada sin ponerle una dosis de pasión, una dosis de fe. Y creo que ese es lo más lindo que aprendí de Filemón Escobar y lo transmito para mucha gente. En el último tiempo estuvo dedicado Filemón Escobar a la conformación de un proyecto político alternativo al movimiento al socialismo, con alguna gente, entre ellos Román Loaiza, estuvo también Oscar Olivera. Bueno, hay varias personas que estaban en este proyecto. ¿Podrá seguir este proyecto político alternativo que lo creía así, que lo concebía así Filemón Escobar? Yo creo que como en todo, y ojalá Dios me permita a mí entenderlo también en un determinado momento, todo tiene un ciclo y Filemón Escobar quería repetirse. Yo creo que las repeticiones se vuelven tragedia y a veces se vuelven comedia. Yo creo que Filemón Escobar cumplió su rol, debería haber dedicado a hacer lo que él sabe hacer, reflexionar, pero quiso construir un movimiento alternativo y que repitiendo un poco más, es decir, querer ser mejores que el MAS, y eso no da. Yo creo que el MAS está demostrando que necesitamos un quiebre total. El MAS es una frustración para todo el país, es una frustración de las ideas que postuló, y creo que quererlo reinventar en la forma que querían reinventarlo no dio resultados y no va a dar resultados. Filemón Escobar cumplió su rol y yo prefiero recordarlo al Filemón Escobar apasionado, al Filemón Escobar visionario, antes que al Filemón Escobar ya repetitivo, ¿no? que sin renovación, sin reactualización. Filemón Escobar fue un hombre que siempre intentó reinventarse a sí mismo. Fíjese, Filemón Escobar fue el primer líder sindical minero que creyó en el campesinado. Filemón Escobar, cuando nadie pensaba que el campesinado iba a jugar un rol importante, Filemón Escobar fue el año 78, fue en el 79, fue en pareja con Genaro Flores. Muy bien, permítame, por favor, vamos hasta Cochabamba. Vamos a escuchar lo que están hablando precisamente los familiares de Filemón Escobar, la familia de Filemón Escobar. Escuchamos. Y luchando por sus verdaderos ideales que con este gobierno han sido frustrados. ¿Cómo fue el último día de Filemón? El último día fue bastante bueno, diríamos, en unas palabras, tratándose de un paciente que tenía problema de cáncer. Es la esposa de Filemón. Sí, es Olga, su gran compañera, su compañera de penurias y de glorias. Yo la he conocido a Olga también muy joven, y ella era la que le llevaba a la mina. Cuando él se ocultó en la mina, le llevaba el alimento en la noche. Escuchemos un poquito, a ver, por favor. Dejó de existir Filemón. ¿Qué siente tras esta repercusión nacional que ha dejado su mujer? Me siento orgullosa, como le decía, me siento orgullosa de haber compartido mi vida con un gran hombre. Y ¿qué puedo más? Feliz de haber tenido unos hijos con él, unos hijos maravillosos, que no le han abandonado en ningún momento, le han dado todo su apoyo. Él ha luchado, como luchador que es, ha tenido que soportar varias, procesos que se siguen para evitar de que se nos vaya el acompañado. ¿Fue un formador político para... Pero claro que fue un gran formador político de generación. Él
entre sus 22 años. Bueno, tenemos algunos problemitas en la conexión, precisamente. Está en la puerta de su casa en Tiquipaya, la esposa de... Aquí, es la fotografía, sí, ¿no? A ver si podemos verla, por favor. La esposa, ¿hace cuántos años atrás? Bueno, hace 27 años. Hace 27 años, ahí está. Ella es, Hace 27. ella es precisamente la esposa y ahí está don Filemón Escobar. Vamos a despedir a Santa Cruz, Gabriel Oviedo, hasta más adelante. Hasta el próximo contacto, Jorge Tejerina. Gracias, Gabriel. Mi querido Iván, Ahí estoy en el matrimonio, fíjese usted cómo sí, estábamos bien jóvenes. ¿No? Ahí está Filemón. Estaba Sí, sí. muy jovencito en su matrimonio, y hay otra precisamente donde está la esposa de Filemón, está don Filemón Escobar. Está ahí Ricardo Calla, que va a ser su gran amigo. Con él siempre departió mucho esto del poder originario. Sí. Y ahí estamos pues compartiendo lo que fue la vida. Yo, como decía, creo que Filemón Escobar marcó. Le agradezco a la vida haberlo conocido. Le conozco sus virtudes, le conozco sus defectos, pero quiero quedarme con las virtudes que ya lo he señalado. Él me enseñó a leer. Me dijo, un hombre que no lee historia, un hombre que no lee política, pero en serio, es un hombre que se repite a sí mismo. Te agradezco mucho por estar acá con nosotros. Te agradezco y paz en su tumba, gloria a este gran líder que marcó historia. Muy bien, nosotros seguimos en la revista, tenemos consejos a esta hora de la mañana.